Bien, aquí estamos de vuelta y bueno, para retomar la charla, en realidad comenzarla, ¿no? Porque intercambiamos algunos pensamientos, pero ahora la idea es que Pablo Pirraglia, licenciado en Relaciones Laborales, nos comente su opinión. Primero le voy a pedir un diagnóstico y después, ¿qué es lo que haría falta en el mercado laboral? O sea, estamos hablando del mercado de trabajo. Antes de hablar de todo, yo quiero abrir con una pregunta. Dale. Para Dale, los tres, para abramos los con una cuatro, duda. también si se quiere, si va a ¿Por qué entrar no? o no, o en algún momento en el debate, también te quiero preguntar a vos. No estudié. Es una opinión personal. A ver, Para los que están acá y componen el programa, la producción y todos, sí. ¿hay que hacer una reforma laboral en Argentina, sí o no? Sí. Sí, pero no solo laboral. ¿Coincide José conmigo? Con él. Sí, Sí, pero no no solo la laboral. Exactamente. Ok. Porque todo tiene que ver con todo, como quien dice. Porque también está las cuestiones de hacer reformas y que se cumplan, porque Bueno, sí, acá también estamos tapados por porque leyes como de la época de la colonia Claro, que no yo se cumplen. Claro, quiero exactamente. explicar mi no. O no, está bien. digo, quiero Ya, explicar ya, mi no. ya llegamos. Yo no a quise, eso, no porque- quise debatir la opinión personal, yo no voy a digo que debatir quería eso. explicar mi no porque no es un no solamente Ujú. rotundo, Ajá. sino que tiene que ver con esto, con que me parece que primero hay que hacer otras cosas y después viene una reforma laboral, o en todo caso reformular la cuestión laboral, reformularla desde la modernización. Ahí me parece. Bueno, entonces estás más cerca mío, Moni. Exacto, Porque ahí yo me parece. aclaré que solamente una reforma laboral no tiene sentido. Si uno, es mi opinión, perdón, voy a empezar a opinar yo antes que el invitado. No, lo pero está tomes, bien. no lo tomes como No, un yo por eso es que atrevimiento. abrí con Sí, una no, pregunta, váyase Ya. sin redebatir, Él no voy a me discutir preguntó, la... él me preguntó, Sí, no, sí. porque para mí tiene que ver la reforma laboral, o sea, el mercado laboral tiene que ver con el sistema impositivo, entonces haría falta una reforma impositiva, tiene que ver con el sistema previsional, que tampoco está funcionando bien, digamos, entonces, si uno empieza a ver qué es lo que hace falta muchas cosas, no sé qué primero que después, creo que hay cosas Claro. que por ahí hay que hacerlas juntas. Quizá, Es como un quizá. acuerdo precio-salario, no podemos acordar los precios y después hay cosas que hay que hacerlas juntas. Por eso, A siempre ver. se establece lo importante y lo urgente. ¿Qué es lo urgente hoy? ¿Qué problemas centrales hoy en No hay Argentina trabajo. con el empleo? No hay trabajo. No hay trabajo. Y otra cosa, 10 millones de personas, hablando de Mm. 30 millones de personas en población económicamente activa, Sí. dispuesta para trabajar, 10 millones están trabajando en negro y en informalidad laboral o en Claro. subocupación. Claro. Eso es un problema gravísimo. Y adivinen cuál es el organismo más grande que tiene trabajo en negro. Adivinen. El Estado. El Bien. Estado. El Estado, claro. Sí. Y si no En negro, empezamos... perdón, Pablo, y precarizado. Precarizado. ¿No? Como los agentes de tránsito que hacían multa eran Bueno, eso te monotributistas. iba a decir justo. Escuché Claro, porque no eso. son negros. Exactamente. Yo me quedé de 5 porque yo no podía creer lo que estaba escuchando. Ahora nadie va a Bueno, hacer multas porque ahora se resolvió de que los únicos que están autorizados a hacer multas es personal de planta permanente. ¿Cuántos son? Debe ser 100. Bueno, pero aparte, Claro, sí, hay uno el 9 de julio. No, pero ¿para qué está Recoleta? No, Ya viene. claro. ya- Pasá Pero- por allá que te hacen la multa. Sí, aparte, dale. en realidad lo que no se tiene en cuenta es que ya Mariano Ferreira murió porque estaba reclamando Sí, que el tema eran de trabajadores precarización, precarizados, o sea que no es Precarizados. algo nuevo que hay, porque hay cierta línea que dice así porque viste Dietrich los tenía en negro, no. Todos, o sea, no solamente murió sino que ya Mariano Ferreira Mirá. murió pidiendo reclamo. Mira, los Jimena, y cuatro- vos citás algo extremo como es una muerte. Fíjense Claro. el problema terrible que es no tener un empleado regularizado. Es un empleado sin jubilación, sin obra social, que está como tirado en Está la fuera del calle, sistema. Que no, claro, que está en la No, economía informal, que puede ser... no contribuye al sistema y no, No porque él contribuye al no quiera. Estado. Claro, Estamos claro. hablando de por ahí 2 millones de personas que contribuyen contra 8 millones de personas que no. Y en Bueno, el de repente medio hay cobran otras, planes. que es mucho peor, que son las que se supone que están, pero no como corresponde. Entonces tenés gente Exactamente, que eso se llaman los que nombré anteriormente está, subocupados. ahí está, Claro. están Subocupados. con recibo de sueldo, Con recibo de pero sueldo. con un Ujú. monto que no es Que es el menor, real claro. y Sí. que cuando vas a una obra social no te reconocen absolutamente nada Exactamente. porque el aporte es ínfimo con respecto Y a después cuando te desvinculan, ahí viene el problema, Claro. porque después tenés que reconocer las horas, eso va a un juicio, eso se gana el juicio se cobra los 3 años, sí. Suponete Entonces, que no, para... suponete ni por siquiera eso que digo... después qué pasa con tu jubilación. Estás
Claro, también después como eso va a los aportes, o como dijiste vos con lo que es lo provisional, porque Claro. después la persona tiene que supuestamente termina de trabajar, El supuestamente otro- tiene que seguir el viviendo otro día un estaba- par de años más. El otro día estaba leyendo en otros países latinoamericanos, no recuerdo a cuál, pero supongamos Bolivia, no sé, hay 4 activos por un pasivo y decían como que eso era un problema porque no alcanzaban 4 activos aportando Claro. para pagar una jubilación. Leí, y corregime si me equivoco, en Argentina hay 1,4 Sí. activo, 1,4, o sea, prácticamente un activo y medio tiene que pagar un jubilado. Es pesadísimo para el activo y obviamente el jubilado no cobra lo que corresponde. No, obviamente. Está toda la todo- plata que se aportó, digamos. o y sea, no está ni desapareció. cerca, digamos, a regularizar a lo que en su momento el jubilado se jubiló, digamos, Claro, con la movilidad de ese claro. trabajo, más que en su momento no en este gobierno, en el gobierno anterior, que digamos, no salió la ley porque se vetó la del 82% móvil, cuando tendría que ser del 100%. Claro, claro. Porque si no, nunca se va a ajustar a lo que es el valor real. Ujú. Pero bueno, Bueno, estamos igual armando un diagnóstico así tipo rompecabezas. pero por eso, yo quería hablar por la parte que si bien tenés mucha razón, que no hay trabajo, que ese es un problema central, pero, a ver, lo que hay ahora es que no hay regulación del mismo. Entonces, al no haber, para mí, no haber regulación del trabajo que Ujú. tenemos, esto no se va a equiparar nunca, porque sí, podemos tener mucho trabajo, pero La eso en qué distribución de consta. ese trabajo es como la distribución Claro, del ingreso. diciendo sí. Claro. A ver, en el campo hay mucho trabajo. Si mandamos gente al campo, pero Claro. ¿cómo están trabajando? De forma totalmente precaria. Precariamente, claro. Porque obviamente. campañas levantan a la gente en medio de la ruta, la llevan a cosechar al campo, empiezan a recolectar, después los tienen viviendo ahí, jamás ves al Estado que intervenga. Sí, sí, con regulaciones Eso- precarias y también con ingresos precarios. Igual eso ¿no? fue toda la vida. Yo me acuerdo, yo Por chica, eso no, por eso es que digamos, vengo si de bien es un familia que problema, de quinteros y Exactamente. consignatarios de fruta y verdura, y los cebolleros allá en Hachal siempre fueron los que ganaban, pero centavos, Exacto. pero De vez Sí, en no. cuando toda la sale, vida, ¿eh? sale una estadística Sí, de sí, cuál sí. es la diferencia entre el precio que cobra el productor y el precio, digamos, en el cajón de manzana en una verdulería. Exactamente. Eso era como 10 veces, no sé. Hay en el medio ahí que se esté 20 llevando. veces. Ahí en el medio se está 20 llevando mucho dinero. Más allá que uno le puede descontar, bueno, el costo de transporte, pero más allá del costo de transporte, creo que hay un montón de gente que vive de una sola manzana. O sea, la planta uno y viven como 10 Bueno. circuitos Pero después distintos. cuando después arranca la cadena, ahí el problema lo tiene el trabajador, que es Claro. justamente es precarizado y no cobra lo que tiene que cobrar en base a su producción. Ujú. Entonces, para mí, uno de los principales, ya que tomamos el tema del agro, es que para mí es regular la ley de contrato de trabajo que tenemos hoy, que excluya la actividad del agro, Ajá, que tendría que estar incluida ajá. dentro ahí. No está. Eso es un tema, No no está en la ley está, de contrato de no trabajo. está, y por ahora, por lo menos de los gobiernos que yo conozco, de los que vi hasta ahora, digamos, Ninguno esta es un decreto de ley de 1976, Sí, de bastante la viejo, presidencia de claro. Macera. Desde ahí que no se reforma, y esa actividad está excluida en lo que es la ley de contrato de trabajo. Ahora, ¿y los trabajadores golondrina dentro de qué entrarían? Los trabajos golondrinas, vos decís, Claro, los que van, los tipo está- lo de la cosecha de manzana, Lo que van al él decía que los algodón. levantan en camiones. Claro, esos pueden estar regulados porque esos son Hay convenios. trabajos. No, el mismo, la ley de contrato de trabajo lo puede incluir porque son contratos por temporadas. Ujú. Contratos Vos haces un temporales. contrato, por ejemplo, tenés un balneario, necesitas gente para tu Claro. balneario, Claro. no lo vas a Contratos tener, temporarios. digamos, Sí. todo. Haces un contrato temporario que es Pero durante que estén en el blanco. periodo, Claro, pongámosle claro. de verano, noviembre a marzo, y vos fijás ese contrato y ese contrato se mantiene. Y después no hay juicio, no hay problemas. No, es un contrato. Se puede Claro, diluir sí, entre sí. las dos partes y después si no, Exactamente. unilateral, pero siempre y Unilateral, cuando cubriéndole el tiempo que El que tiempo, lo sí, tuviste. en ese Ya tenés tiempo la todo persona regularizado, en eso. ese tiempo la persona aporta, esa persona tiene una obra social con ese tipo de contrato, que se lo puede incluir. Se lo puede incluir solamente que hay justamente este tipo de convenio que está excluido. Ahora, Pablo, ¿cuáles son, digamos, los títulos, los punteos, 3 o 4 puntitos? ¿Qué es lo que vos pensás, ahora te pregunto yo, a Sí, vos, sí, sí. que debería incluir una eventual reforma laboral y cómo lo ves esa eventual reforma laboral en función de lo que yo comentaba, de que quizás haya que tocar otros sistemas y sectores, tipo impositivo, previsional? No sé cuál es tu opinión. En principio es justamente con lo que terminaba en reformas de ley. Principalmente no por la ley de contrato de trabajo en sí, que sí habría que modificarla, pero
a mi parecer, Sí. había una ley que habría que derogarla, Ah. que es la que más crea empleo en negro en Argentina, que supuestamente esa ley se sacó para crear empleo, lo precarizó totalmente, que por ahí la recuerdan, la Ley Nacional de Empleos del año 1991. No la recuerdo. Esa fue la... sí, Ah, sí. claro, sí, la de año Menem, la que era 91. por La tres que me- permite- era por 3 meses. Claro, la que ¿qué supuestamente... es lo que permite iba a esa ley? Vamos a refrescar ¿Qué la te memoria. permite hacer esa ley? Tener contratos, digamos, contratos terciarizados. Y era Ajá. la que se llamaba contratos basura. Exactamente. Puedes contratar... Locación de mano de obra. Puedes contratar a una persona, a un empleado, para trabajar por una empresa con contratos eventuales por 5 años, por ejemplo, a través de una consultora. Por ejemplo, a través Bien, de y el una- trabajador factura, porque está el tema de los monotributistas. No sé si esta ley es la que habilitó que el propio Estado, lo digo por conocimiento perfecto de causa, te contrate, pero en lugar de recibo de sueldo, vos tenés que facturar como monotributista. Lo que le pasaba a los agentes de tránsito. ¿Es esta ley la que habilitó eso? No, me parece que estamos hablando de otra cosa. Ahora no estoy seguro que me sí, sé que existe, Lo que vos pero decís no, hay un no. contrato firmado. Sí, Es un hay contrato firmado que una empresa adquiere a un empleado, pero tercerizado por otra. Sí, Claro, Y ese trabajador está con un contrato eventual. Pero digamos, no que responde al Estado, no le paga al Estado. Claro. No le responde a lo que es la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, la indemnización por despido, no le correspondería. Esa empresa puede desvincular a ese empleado en cualquier momento y no le corresponde ninguna indemnización, porque ese empleado estuvo en forma eventual. ¿Y cuál es la diferencia con una agencia de trabajo? Por ejemplo, soy el Estado, contrato personal de limpieza, le llamo a una agencia de trabajo, le digo, mandame 10 personas para limpieza, y esa gente trabaja para una agencia de trabajo, no trabaja Sí. para el Estado. ¿Es esto? ¿O No, esto es pero distinto? por ahí esa agencia está con esos empleados con contrato formalmente, no con un contrato ok. eventual. Acá lo que estamos Acá. hablando es un contrato eventual. Entendí. Eventual que lo pueden estirar, pueden estirar hasta 5 años. Es como Esa que te ley- cambien el empleador, o sea, el Estado, supongamos que generalmente lo hace el Estado esto. Ojo, que Sí, no no se lo hace pueden responsable. estirar más de 5 años. Y Ah, mucha no, ese es el gente hace máximo. eso. Y lo estiran, sí. Mucha Ah, gente porque hace nadie eso. controla. Porque Es que justamente porque Nadie no se controla. regula. Ahí Entonces, está el para tema. mí, esa ley está mal desde Bueno, el vamos. esa ley también lo que decía era que vos podías contratar a alguien temporalmente como prueba por 3 meses Ah, claro. y una vez vencidos los 3 meses de contrato como que quedabas en blanco. Claro. No, Y no, lo no, que- eso es la ley de contrato de trabajo y eso Claro, sigue bueno, en pero vigencia. y después volvían a renovarte los 3 meses y los 3 meses. No, y eso se modificó. Ah, y se modificó, pero, Lo que podés, digamos, quedás sancionado Hasta si 6 lo haces meses. repetidas veces. Ah, sobre la listo, misma se modificó, persona, yo me había No perdido. podés Dice hacer. que hasta 6 meses, pero tampoco. Tampoco se cumple. Bueno, pero hasta ese es otro tema que es hablamos. hasta 3 meses Sí. que, digamos, lo podés despedir sin despido. Ay, me olvidé la Causa palabra, pero- justa. Claro, que despido causa. sin causa con, Claro. con la indemnización, perdón, no me salía la palabra. No, todo bien. Bueno, entonces ya tenemos eso lo podés dos hacer. propuestas. Incluir en la ley de contrato de trabajo el A trabajo lo que es el trabajo del agropecuario, agro. el trabajo del agro, derogar Derogar la la ley de Ley empleo del Nacional de año Empleos. 91. Y también, ¿qué podríamos decir? Empezar a ver cómo trabajan las obras sociales y si realmente se cumple con lo que con el uso que tienen de las obras sociales. Digamos, si Vos realmente decís es el un nivel de calidad de la es un atención para los beneficio para el afiliados. trabajador. Claro, para el trabajador. Digamos, sí. lo que aporta una obra social para justamente la prestación que él obtiene. Bueno, con este tema de, como él decía, de los monotributistas, es un Ujú. gran problema, porque todos los monotributistas se volcaron a ciertas obras sociales Ah, y las sí, obras claro. sociales les hacen primero que les hacen un coseguro, porque no es lo mismo ser directo que ser No, monotributista. obvio. Ujú. Entonces, tenés coseguros altísimos, por punto número 1. Y punto número 2, depende de qué obra social elijas, porque supuestamente está liberado y vos podés Sí, elegir, vos podés elegir pero una. resulta que no te toman. Entonces, Claro. tenés que ir bollando y recurrían antes a la superintendencia. Pero resulta que después de la disolución del Ministerio de Salud, mucha gente no sabe a dónde recurrir. Claro. Entonces, es todo un problema. Es todo un problema eso. Y Pablo, ¿qué hacemos con el alto costo laboral que es, para llegar a un punto intermedio de consenso
que es el caballito de batalla, digamos, de muchos empresarios, sobre todo las pymes, para decir no puedo contratar porque si lo tengo que, primero tengo un alto costo mes por mes y lo pongo en blanco, y segundo, el día que lo tengo que despedir o tiene un accidente, me fundo y bueno, obviamente desaparecen fuentes de trabajo. Entonces ahí es como que incluso hasta el Estado muchas veces queda descolocado y no hay una política de combate contra el empleo negro. ¿Cómo se combate el empleo negro? Por un lado, el alto costo laboral por el otro, generar fuentes de trabajo sin que eso, digamos, sea... pero en principio regularizar el trabajo en negro, justamente para tenerlo controlado, porque... ¿Y cómo se hace con poder de policía? Porque las leyes están, falta que se cumplan. Y sí, digamos que el Estado actúe sobre cada organismo para que justamente regular las actividades. Si ves que esta actividad está creciendo demasiado... ¿No debería dar el ejemplo primero el Estado regularizando exactamente, sus propios empleados por adentro, porque justamente claro. el principal empleador en negro, pero no. Es justamente regularizar esa actividad. Tenemos el caso de Mercado Libre, que bueno, con todo el tema de hace un poquitito todo el problema de Mercado Libre, con este tema de regularizar o poner en planta o poner en blanco o evidenciar que eran, bueno, con Uber, hay un montón de lo que pasó con las entregas a domicilio, Rappi, con Globo, etcétera, que quedaron en una nube, o sea, porque ahora no se sabe. Yo la verdad no sé, no hubo más noticias si es legal, no es legal. Ahí iba yo con el tema de modernizar, o sea, de empezar... Adecuarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, a las plataformas. Exactamente. Yo justamente escuchaba a uno de los trabajadores que estaba, creo que en Globo, que decía que justamente él, si bien trabajaba para la empresa, pero tenía que proveer exactamente todo. La bicicleta, la mochila, la bicicleta todo. hasta el celular, porque pero con cierta sí, calidad sí, de aparte, celular... pero además tenés que pagar. Claro, tenés que Tenés pagar que alquilar como un seguro para empezar la mochila, a trabajar. Comprarte la remera. Claro, eso es precarización laboral. O sea, ya es totalmente, como decía el otro día, es uberizar la economía. Claro. Y hay un tema central de lo que me preguntaste, uno, que ese es fulminatorio, que el salario no es ganancia. Bueno, sí. Eso es central. Eso es un invento que en su momento se acordarán de Machinea, de la tablita Machinea. Claro, y quedó, porque todo el mundo habló en su momento. Todos esos que supuestamente vienen por poquito tiempo esto no va a pasar más, no, sigue. Y gobiernos que supuestamente hablan de los populares y golpean el pecho diciendo de los trabajadores, lo continúan. No, claro, porque empiezan los gobiernos, terminan y lo dejan igual. Empezó un nuevo gobierno, termina ahora, lo deja igual. Eso es una locura desde ya, porque el trabajador no está obteniendo ganancias, está generando ganancias para otra persona, y el que tiene que supuestamente pagar ese impuesto es el que obtiene esa ganancia, no el trabajador que está justamente lo mismo el jubilado, trabajando. ¿no? El jubilado está cobrando, es una devolución de lo que aportó toda su vida. No es un ingreso nuevo. No está obteniendo. Sí, no después grabado. otra cosa si solo invierte y con eso genera ganancia. Pero supuesto. No sobre la base. Eso es un invento, eso es otro de los problemas que tenemos acá. Y también que si los vemos por el otro lado, que sí generan ganancias, como son, por ejemplo, las sociedades anónimas, no pagan ganancias. Claro. Digamos, es un contrasentido eso. Exactamente. El trabajador que está contratado por la sociedad anónima paga ganancias y la sociedad anónima lo contrata, no. Entonces ahí sí, hay un entrecruce que eso justamente genera un terrible problema en el empleo, porque hay gente que trabaja justamente para pagarle el Estado y otro que lo termina evadiendo. Ahora, ¿hay proyectos en algún sentido de lo que vos estás proponiendo? No sé, antes de micrófono estábamos charlando de lo poco que se había dicho de esto en los debates presidenciales. Sí, justamente puse mucha atención en el debate presidencial a ver si hablaban con este tema. Claro, que, digamos, sacaban este tema, lo ponían en la agenda. Bueno, más o menos lo del actual gobierno algo conocemos, digamos, de lo que quiso tratar. Sí. De lo que va a ser el nuevo gobierno no escuché nada. Vos me habías comentado que algo habías escuchado que no le iban a tocar el tema, no sé. No, yo escuché, no sé puntualmente si será cierto o no, lo escuché al presidente Fernández hablar directamente, pero sí un resumen. Dijeron que en la reunión que tuvo con la CGT les había asegurado, por lo bajo, de que no iba a haber una reforma laboral por el momento.
Eso fue Que lo no que se iba a llevar al Congreso ningún proyecto. por ahora. Un proyecto de reforma. Por claro. ahora. Claro, claro. Eso es lo que como una cuestión de, por lo bajo, asegurar que no hubiera fricciones de momento con la CGT, porque lo que buscan es que no haya paros, que no haya problemas. Ojo, hay algo Eso es lo que se dice, pero bueno. se está hablando mucho, que es que una de las medidas, bueno, pero uno ya a esta altura hay tantos trascendidos que no sabe, hay como 10 candidatos para cada ministerio, y también hay un montón de trascendidos de las primeras medidas de Alberto Fernández, pero hay una que está sonando bastante, que es poner la doble indemnización. Tanto es así que hay muchas empresas que están aprovechando para despedir ahora, porque dicen, no, prefiero hacer el ajuste ahora, porque si después tengo que pagar doble indemnización me va a salir más caro. Para mí eso es un error si lo hacen lo de la doble indemnización. Porque te terminan despidiendo igual, eso va a un juicio, y el juicio queda y después terminan arreglando. Así que para mí es una medida antiempleo, para mi gusto. Por ahí salta alguien que te comenta y te dice, no, porque los Claro, porque trabajadores venía de la mano de, merecemos-". entre comillas, Ese- prohibir los despidos por 6 meses. No estás primero Pero que no bueno, podés, primero que no los que podés están en prohibir, negro, para prohibir empezar, los que están en despedir. negro, olvídate. No, eso sí, Claro. Olvídate. ese es otro problema, pero van a terminar despidiendo gente igual porque por ahí Claro. la persona la tengan que desligar sí o sí, sea sin causa o con causa, bueno, en este caso sin causa, y no le van a pagar, y van a terminar siendo, en el caso de si son de capital, siendo el seclo, arreglando un número, si lo arreglan o no, si no va al juicio, un juicio tarda de 3 años y medio a 4. Aparte, hoy por hoy, un juicio laboral ni siquiera conviene. No, Porque es en pesos. Porque, primero es en pesos. Segundo, el costo de vida es tan alto que nunca llega No, a claro. tener ese Es que justamente ese vos te vas del ese trabajo, porcentaje te vas sin judicial, nada, pero el porcentaje judicial es ínfimo. 1,2. Exacto. 1,2. Imagínate, y tenemos 56 por mes o más. Entonces, No. o sea, te pagaron hoy la indemnización y llegaste a la esquina y tenés la mitad de la plata en el bolsillo. Sí, no, O sea, no, ¿de qué no, sirve? Para mí es un terrible error que hacen eso, pero bueno. ¿Y qué pasa con el tema de las negociaciones por convenio? Porque también cuando el gobierno... Escuché sí que Claro, justamente que pensaba los en plantear una convenios, reforma los laboral. convenios justamente que más que le ganaron la inflación creo que fueron dos, fueron bancarios y creo que camioneros, el otro ¿no? día eran 4, decían, era bancario, camionero, sanidad, UPCN y había otro más que ahora no me acuerdo, que fueron los... ¿Cómo se llaman los visitadores médicos? ¿Puede ser? Sí, creo que sí, o sea, sí. O que- porteros, no sé. Los No, porteros están bastante bien. No me acuerdo, Habían pero sí, arreglado creo que por ahí sí me andaba. acuerdo esos 4 seguros que fueron los únicos que le ganaron a la inflación con el aumento que recibieron con las paritarias, ¿no? Pero después lo demás, todo No, lo pero demás. más allá, digo, del aumento salarial que se logran paritarias, que bueno... Voy a decir, van- hacen modificaciones por convenio. Modificaciones tipo vaca muerta o tipo el sector automotriz, donde Sí, obviamente, a ver. se arman flexibilizaciones, para llamarlo de alguna forma, o adaptaciones Exacto. para permitir inversiones, sobre todo tecnológicas o de grandes capitales, que las condiciones El laborales sindicato no sean de tan petroleros va a gravosas. tener que Exactamente, se actualizarse y negocie. recategorizar en base a la tecnología que están usando ahora Ujú. para categorizar a sus empleados, ¿sí? Ujú. Eso puede Exactamente. funcionar, digo, porque a lo mejor en Sí, lugar sí, de una lo reforma tienen, laboral lo políticamente- tienen que hacer, Ajá. si no va a haber gente que va a salir perdiendo, porque no va a estar categorizada según la función que cumpla. No sé, hasta ahora no vi un nuevo convenio de petroleros, digamos, del sindicato, Ujú, pero sí ujú. lo deben estar haciendo, lo deben estar presentando desde ya, porque hay nuevas actividades, hay nuevas tecnologías que tienen que estar incorporadas. Ujú. Hablando de sector gerencia para abajo, porque ahí siempre gerencia para arriba no entra en convenio, pero sí tienen que estar modernizada. Ujú. Veremos qué sucede, pero supongo que sí. Y estamos hablando, digamos, a nivel, diría, teórico, práctico, de lo que se requiere en el mercado laboral. Ahora, todo esto necesita alguna apoyatura política. ¿Qué viabilidad le veo con la experiencia que tenés, digamos, en el mundo de las relaciones laborales? Sí. Y varios gobiernos debes haber visto, y cómo se plantea este juego, porque en definitiva termina la CGT de un lado o del mismo Mirá, hubo lado, un el punto- gobierno, los hubo un punto empresarios. De todos, digamos, de lo que se trató. Pasa que me cuesta hablar mucho de esta reforma laboral porque solo fue un papel escrito, un papel como los que tienen Claro. ustedes acá, Claro. un proyecto que se empezó a derivar, se derivó a las Pero- universidades para que lo analicen universidades. Pero era en otro y quedó- escenario, y cuando el quedó en la gobierno CGT pens- nada más. Cuando el gobierno Quedó- pensaba que tenía reelección, era en Claro, otro por eso, escenario. Era ahora- otro escenario, así, por eso me cuesta hablar mucho de algo serio Ujú. cuando es un proyecto, porque es un papelito escrito Sí. que va circulando.
Hubo un punto que todos estuvieron de acuerdo, a ver. que es muy loco porque no pasa muy seguido en la No. Argentina, que es la creación de un instituto de formación laboral, dependiente justamente, supongo, me capacitación. supongo, claro, de formación y capacitación laboral, Ajá, dependiente del Ministerio de Trabajo. Ajá. Que justamente nuclea todas estas cosas, que con lo que decís, la aparición de nuevas tecnologías como vaca muerta y con todo lo que, como hablamos la vez que vine anterior, que está sucediendo, que hay nuevas demandas laborales en cuanto Claro. a Vos lo mencionabas. al mercado que va pidiendo, que supuestamente este instituto va a proveer. En eso estuvieron todos de acuerdo y la verdad que sería un movimiento político muy interesante y para discutir. Pero ¿qué pasa? Como acá escuchamos la palabra reforma, decís, todo reforma. No, claro. Blanqueamiento, porque otra cosa que va a pasar con los que se habla de la reforma laboral es el blanqueamiento laboral, Claro. que eso va a exceder a empresarios de no pagar Lo los atrasado. aportes y que le reconozcan solo, serían 60 meses a los trabajadores. Ujú. Ya estamos ahí, ya nos agarramos de los pelos y nos olvidamos de todo. Pero eso estaría muy bueno que se implemente. Y por lo menos sería una forma de resolverlo a futuro, porque si no arrancamos nunca Sí, se va a eliminar pero, la a ver, economía en negro. que el Estado apunte a eso, que apunte a una verdadera formación laboral para las personas. Eso está muy bueno. Estaría buenísimo. Ojo, Sí, sí. desde algunos municipios lo hacen, desde, por ejemplo, Claro. el gobierno de la ciudad lo hacen. Ujú. Yo he asistido a Ujú. cursos de formación laboral, he participado, muy Ujú. interesantes, con mucha aplicación, que eso se haga a nivel nacional y justamente adaptándose a lo que son las actividades regionales de ahí, de lo que se demanda. De cada mucho lugar. mejor. Claro, porque no es lo mismo lo que se puede demandar acá que lo que se demanda Bueno, en el norte obvio. o por ahí más para el lado de Mendoza o San Juan que No, vinieron. eso habría que depende. tenerlo, es decir, deberíamos haberlo tenido, pero de no tenerlo, debería siempre. estar implementado cuanto antes, porque es una forma de que la oferta de trabajo responda con la demanda de trabajo, porque muchas Claro. veces hay pedidos de determinadas profesiones que no hay Y trabajadores preparados. después nos quejamos, si querés, nos metemos en el tema, pero Claro. ya es tarde, Sí. nos quejamos que vienen de afuera y ocupan esos Exactamente. lugares, Claro. porque viene gente especializada que sabe de eso, como pasó en su Bueno, momento. eso explícamela. El 80% es una estadística, porque se hizo una especie de censo. El 80% venezolano tiene trabajo. Claro. Ojalá el 80% de argentinos tuviera trabajo, digamos. No, Pero- ¿qué pasa? Claro, de repente ves supuestamente tanta gente que no tiene trabajo, pero ¿qué está sucediendo ahí? Digamos, Ujú. ves que cortan las calles o que hacen manifestación, pero dice, esta gente no puede ocupar esos puestos. ¿Qué viene? Porque ¿Qué- antes de con que qué vinieran los viene la venezolanos gente de había, afuera? había argentinos, claro. Pero Claro. vos ves puestos que van ocupando venezolanos. Bueno, Sí, es que siempre el inmigrante laboral ocupó puestos que El argentino por ahí no lo descarta. quería hacer o que tenía especialización de donde Sí. venía. Igual tenés Yo- los retractores que te dicen que no, que hay empresas que toman solo venezolanos y no toman argentinos, por ejemplo, que nunca sabés si es verdad o no. No, Porque eso por bueno. ahí también puede ser. Eso estaría por ejemplo, como- claro, pero el Sería otro- muy bueno hablarlo con alguien que justamente Claro, contrate, que pero- trabaje en una empresa. Claro, Alguien de pero- recursos o humanos. alguien para de ver si- recursos humanos de una Claro. empresa para ver cómo es ¿Qué hay de eso? culturalmente qué está pasando con Claro, ese sentido pero- ante la incorporación El de otro día gente venezolana. Hablaba Yo trabajo en con- una Vamos a empresa ver. donde tengo una compañera que es venezolana Sí. y al principio, claro, el rumor era que le pagaban menos dinero. Sí. Después conversando con ella, Bueno, no, pero trabajaba- igualmente, por ejemplo, ganaba lo mismo que La tenían- nosotros, Claro. o La sea, tenían estaba en bajo- blanco también, o sea, igual con, viste, con este tema que te decía yo, que te ponen con menos aporte, con menos horas. Sí o pero no, por ahí nos una pasa a que- Igual todos, para nos- todos. No, pero por ahí igual una- para todos. Claro, puede ser una Ahora categoría también, menor. claro, sí. también tenés gente que te dice, ella misma me contaba que tiene amigas que también trabajan por 8.000 pesos, por ejemplo, muchos los salarios de las meseras son Mm. 8.000 pesos y después todo lo demás es propina, pero los argentinos también están ganando. claro, Claro. exacto. Entonces, Bueno, No. y aparte en el tema profesional, los universitarios, médicos, claro, los, médicos sobre todo. los universitarios venezolanos Ajá. se reciben entre los 22 y 23 años. Ajá. Acá, como mínimo, te recibís a esa edad, si no trabajaste. Si no, la carrera dura más. No sé si las carreras ya duran menos
o el secundario se hace más rápido, no sé cómo es la historia, pero yo tengo en mi Twitter un chico que es ingeniero en petróleo y se recibió a los 22 años y acá está trabajando en una empresa de petróleo, o sea, Claro, no es que claro. está trabajando de cualquier cosa. Claro. No, y otra cosa que puede ser que yo me imagino que los venezolanos cuando vienen, bueno, como cualquier inmigrante, y con la situación que están pasando en Venezuela, están muy activos en el mercado de trabajo. Exacto. Y hay muchos argentinos que se retiran del mercado de trabajo, es como que están desilusionados, porque bueno, no consigo que esto, lo otro. Y en la estadística no cuentan. No cuentan, porque la estadística de desocupación, para mal o para bien, cuenta a los que buscan trabajo. A los que no buscan, vos podés estar sin trabajo, pero si no buscas, porque te cansaste, porque encontraste una changa, porque dijiste, no, pues yo por eso no Si entras trabajo. dentro del censo de población También económicamente hay que tener activa, en pero que cuenta dejaste de que trabajar. somos un país muy de moda. Mm. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se ponen de moda fácilmente ciertas cosas. Se instaura en la cabeza en 2 segundos algo y se ve y después es como que se Ah, sí, diluye. bueno, sí, por Bueno, pasa con muchos, solamente venezolanos, solamente colombianos. Antes era colombianos, solamente No, yo colombianos no para vi los nunca. call centers, sí. Yo no muchas vi, bueno, veces. pero en el call center es un trabajo insalubre. Claro. Bueno, yo he trabajado muchísimos años en call center y he visto muchísimas veces solamente colombianos. ¿Por qué? Porque atienden mejor, porque son más dulces, porque porque tienen más Porque paciencia, son chéveres. porque lo que No, fuere, puede ser lo que por el- fuere, que me parece el perfecto, color, pero, el digo, color. pero digo, No, se no, pero pone- coincido se con vos lo que puso- decís, la moda. Se Sí, puso sí, de sí, moda sí. y después es como que eso se termina bueno, eso va a y pasar. viene otra cosa. Eso va a ¿Puedo pasar. leer algo? Bueno, ya en, que lo- me en están los 90 pasó pidiendo? también con la inmigración africana, si Exacto. recuerdan. Claro, claro. Exacto. Ya estamos en los 2 minutos finales, así que Así vamos que a voy leer, saluditos y... algo antes de ¿Cómo irnos, no? que es sobre el tema del lenguaje inclusivo. A ver. Bueno, toma nota, esto es inclusivo. Se habla demasiado del famoso lenguaje inclusivo. Les personas, Lemer Esteve Serene, Serene Esteve Lemer, y otras expresiones que más que lenguaje inclusivo son estupideces idiomáticas. ¿Querés aprender el verdadero lenguaje inclusivo? Háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja, con ilusión cuando hablas del futuro de tu comunidad. ¿Querés otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para comunicarte con un no vidente, lenguaje de señas para hablar con un sordomudo, hablar pacientemente para comunicarte con un autista, hablar con pasión de los éxitos del mundo, hablar con dolor por el sufrimiento ajeno. Incluir no es cambiar letras, es cambiar en serio. Muy bueno. Para pensar, ¿eh? Y bueno, y nos estamos yendo. Si dejamos este pensamiento ahí picando, lo dejamos ahí. Bueno, nos vemos el sábado próximo, Moni. Nos vemos el sábado. El sábado. Vamos. no llegó. Para el- O el no CBD, llegó. o el Para- CBD, acá- yo estoy acá- ay, perdidísimo. ay. Estoy Para el sábado que viene, Ah, ok. entonces. Bien. Bueno, que Jimena. tengan muy buena semana. Salió el sol, ¿ven? Ya no llueve Hola, más. Sol. Listo. Tengan buena semana, sean felices, que es gratis, aunque el aire también sea gratis, pero la felicidad es más importante. Que el aire es gratis o que ser feliz es gratis. Claro. Sí, En bueno, cualquier momento le ponen un vos impuesto. decís que nos van a poner un impuesto. Ahora el próximo gobierno, seguro. Bien, Pablo, gracias por haber No, venido. gracias a ustedes, yo ya me siento como en familia. acá. Sí, 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 ya, sí, ya familia. te vamos a invitar a que vengas seguido. Dale, dale, La próxima cuando quieran. planteamos otro tema y nos ponemos a debatir. Sí, ¿Te sí, parece? sí, Como lo es que de quieran, familia, la sí, próxima paga el justamente, asado. Claro. O quienes ustedes lo escuchen, si quieren hablar de algún tema que les está pasando en el Perfecto. trabajo, alguna duda que tengan, algo aceptamos, que les haga este, ruido o algo que quieran aportar. que Aceptamos decir, "Mirá, qué sugerencias, bueno". por Perfecto. redes, lo que quieran. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por todo. Alberto Siló que digo saluda. Nos vemos el sábado. Gracias. Chau, chau. En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9 cartera de consumo. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Contamos con vos.